Vamos a iniciar con nuestro seminario en vivo, técnicas avanzadas de trading institucional. Existen corporaciones gigantescas que dominan la mayor parte de los negocios, y este negocio no es diferente. Existen corporaciones automovilísticas que son las principales que dominan el mercado de automóviles, y el trading no es diferente. Y estudiando estas tres leyes y entendiendo cómo realizan ellos sus operaciones, podemos detectar las huellas que dejan en los gráficos por medio del análisis del rango del precio y del volumen, y poder realizar trading o inversiones en armonía con ellos. Bien, vamos a ver un ejemplo de un proceso de acumulación. Esto sucedió en el 2011. Las instituciones deseaban reabsorber todo el suministro que había en el mercado, y hubo una noticia que les ayudó. En el 2011, en agosto, como indica este recorte de este importante periódico, se anunció una noticia alarmante. La agencia Standard & Poor's quitaba su prestigioso rating de AAA a la economía más fuerte del mundo. Aquí tenemos la gráfica semanal del S&P 500. Y aquí tenemos justo agosto del 2011, cuando salió esa noticia. Vamos a verlo en una gráfica diaria. Aquí la tenemos, y aquí vemos el acelerado movimiento bajista que sucedió tras la noticia en agosto. Empieza el pánico en los mercados y viene el surgimiento del volumen al final de ese movimiento. Muchas veces hay traders que son obligados a vender, por lo que se conoce en inglés como un margin call, una llamada del broker, porque ya los niveles por el apalancamiento que están utilizando han llegado muy bajos y tienen que o realizar un depósito, o el broker va a liquidar la posición para no arriesgar su capital. ¿Y qué sucede? Entra la gran demanda. La vela con la mayor cantidad de volumen en esta gráfica diaria es esta vela que cierra los niveles más altos. Solamente un grupo o grupos institucionales tienen el poder para entrar en el mercado y absorber de esta manera, pero que una vez que los precios comenzaron a subir, aquí se retira ya la demanda otra vez. Vemos que el volumen baja y comienza el proceso de acumulación. Y aquí tenemos la prueba violenta que se realiza al final. Una venta rápida, penetra incluso los niveles de la venta climática y se reabsorbe este suministro. Es un movimiento muy ordenado, ni es un movimiento acelerado a la alza, ni tampoco es un movimiento con rangos muy extendidos, ni tampoco tenemos un movimiento con correcciones muy fuertes que pueda traer traders a venta corta. Es un movimiento de este tipo, un movimiento tan ordenado, denota un mercado cuyos principales participantes están en control del movimiento. Este otro ejemplo también sucedió, curiosamente, en agosto del 2011. Sale una noticia de esta importante, prestigiosa revista. El oro se va a las nubes. Precios récords. Con fuerte demanda por ser una inversión segura. Estableció otro nivel alto récord, $1,829 por onza. Conforme el stock market o los mercados bursátiles del mundo continúan con una fuerte venta, aumentado por la preocupación por la deuda de la Unión Europea y una débil
o datos débiles de la economía norteamericana. Vemos esta noticia como traders y volteamos a ver la gráfica del oro y decimos: oh Dios mío, vean el super movimiento alcista, me lo he perdido. Pronosticando, algunos informes salieron arriba de los $2,000 por onza. Si hubiera comprado en estos niveles, ya tuviera toda esta ganancia. No me voy a perder el último movimiento. Es un efecto psicológico normal. ¿Y qué es lo que sucede? Se aprovecha para realizar una masiva liquidación del oro. Es una gráfica semanal. Vean esta semana la cantidad de volumen que tenemos. Y la presión de venta hace que el precio baje de $1,900 por onza hasta $1,700 por onza en una semana. Aquí tenemos las dos gráficas sincronizadas. Aquí tenemos la del S&P 500 y aquí tenemos la del oro. Las dos noticias salen al mismo tiempo. La catástrofe del retirarle su prestigioso estatus del AAA a la economía más fuerte del mundo. Hasta el presidente tuvo que hacer declaraciones a la prensa por esa alarmante noticia. Y la noticia que el oro era una inversión segura, gran demanda. ¿Y qué pasa? Vemos un surgimiento de los grandes capitales liquidando sus posiciones en el oro, y ese capital entrando dentro del mercado de acciones norteamericano reflejado en el índice del S&P 500. El volumen en las gráficas no mienten, y aquí claramente se ven señales que sugieren que ese gran capital de la liquidación masiva del oro entró en las acciones. Y qué conveniente, se liquida a precios altos cuando hay demanda y se reacumula cuando hay pánico. El famoso inversionista le gusta la atención de la prensa, y gracias a eso tenemos algunos informes de sus operaciones. Tiene un fondo de inversión multimillonario, Icahn. En su operación en Netflix gana, según el reporte de esta prestigiosa revista, $800 millones. Lo interesante de este artículo es que nos dice exactamente dónde compró y dónde vendió. Dice: Icahn cierras gran parte de su operación en Netflix con una ganancia de $825 millones. Netflix abre a niveles más altos de los que cerró el lunes por la tarde. ¿Después de qué? De una noticia o de el reporte de ganancias que hace cada mes Netflix. Y él aprovecha esa noticia de grandes ganancias en Netflix para liquidar gran parte de su posición, ganando un 457% en su inversión. ¿A qué precio vendió? Entre 304, y aquí vemos que ellos no entran completamente ni cuando acumulan ni cuando cierran su operación. No pueden cerrar su operación completamente en unas horas o en un día. Empezó a vender a los 304 y terminó su venta a los $341 por acción, para más de $819 millones. Él compró, y lo importante aquí es la frase que dice, en un precio promedio. O sea, no compró todo a ese precio, compró un precio promedio de $58 por acción. Aquí tenemos la gráfica semanal de Netflix. ¿Y qué tenemos aquí? Un pánico, una venta en los mercados masiva en Netflix. El recorte nos dice que él realizó su compra alrededor de los $58, alrededor de este nivel. Una vez que los precios suben incluso por encima del nivel más alto alcanzado anteriormente, ¿qué tenemos aquí? Una punta alcista,
La vela se colapsa cerrando los niveles más bajos justo cuando hay una declaración a la prensa de buenas ganancias. Y aquí exactamente alrededor de este precio promedio, él liquidó su posición. Este día. Septiembre 18 del 2012. Apple supera los $700 por acción, puesto que rompe récords nuevamente de órdenes del nuevo iPhone, lo cual aumenta la creencia de que la compañía continuará generando ganancias. ¿A dónde llegó? $701 por onza. Noticiero financiero en televisión en Estados Unidos, cuando llegó a ese nivel que decía: ha llegado Apple a $700 por onza y todavía tiene mucho camino que recorrer a la alza. Y cuando observaba la gráfica, vi este volumen y dije, esto refleja una falta de demanda. Vean estos niveles de volumen aquí. Vamos a utilizar un ejemplo, empezando como siempre por los marcos temporales que tienen la mayor influencia en los mercados, los marcos temporales mayores. Debo enfatizar nuevamente que aunque realicemos trading a corto plazo, es importante mantener un ojo en los marcos temporales superiores. Ya lo mostramos porque todos los traders profesionales, sobre todo los que trabajan para las instituciones, lo hacen. Existen instituciones que dedican una parte del dinero que tienen para hacer trading incluso intradía, en algunas ocasiones fondos de inversión más agresivos, etc. Pero mantienen un ojo en la importante gráfica diaria. Vamos a ver el famoso caso de la plata. Lo interesante de la plata es en dónde se detuvo el precio. ¿En qué nivel se detuvo? Alrededor de los $49.82 por onza. Antes de llegar a los $50 por onza, se detuvo el movimiento alcista que ya se estaba volviendo parabólico en el 2011. Vamos a revisar un poquito lo que nos dice la historia. Wikipedia podemos ver que los hermanos Hunt, Nelson Bunker Hunt y William Herbert Hunt, los hijos de un billonario, habían lo que se conoce en inglés acorralado el mercado o acumulado el mercado de la plata en el 79. Dice que el precio de la plata subió de $6 por onza a $48.70 por onza. Lo interesante de eso es que es justo el valor al que llegó en el 2011, ligeramente por debajo de los 50. En otras palabras, nunca se ha permitido que el precio de la plata suba por encima de $50 a pesar de la inflación. Dice que habían invertido en el mercado de futuros utilizando varios brokers. Se aumentó la cantidad mínima de margen que se necesitaba o de apalancamiento, y eso ocasionó una llamada de apalancamiento que en inglés se conoce como un margin call de 100 millones. Ellos no pudieron producir ese dinero porque hubieran utilizado grandes cantidades de apalancamiento, y en respuesta a eso el exchange lo que hizo es cambiar las reglas de apalancamiento, llamado la regla de la plata número 7, poniendo grandes restricciones en la compra de materias primas con apalancamiento. Porque para poder acumular el mercado de la plata utilizaron millones de dólares, pero aparte millones más de apalancamiento. Cuando se cambiaron las reglas de apalancamiento, ellos tenían que depositar 100 millones más en el broker y no pudieron hacerlo. Entonces estaban encarando una posible pérdida de 1.7 billones de dólares. El pánico se sintió en los mercados en general, en el mercado principalmente de materias primas, al grado
de que podía llevar a algunas grandes instituciones de Wall Street a la quiebra, al colapso. Para salvar la situación, se juntaron algunos bancos de Estados Unidos y proveyeron 1.1 billones de dólares en una línea de crédito a los hermanos para que pudieran sobrevivir la situación. La casa reguladora SEC después lanzaron una investigación en contra de los hermanos Hunt por la manipulación que realizaron el precio de la plata. Les costó a ellos, a los hermanos Hunt, más de $1 billón. Entonces, ese es un caso documentado de cómo la acumulación en un mercado, eliminando el suministro, hizo que el precio subiera de $6 a $49. ¿Existen otros casos documentados? Sí. El otro caso que íbamos a hablar es el caso del petróleo crudo en el 2008. Todos recordamos el petróleo crudo en el 2008 cuando llegó a los $147. Muchos pagamos esas consecuencias con los precios altos de la gasolina. ¿Por qué subió el precio? Por una manipulación y está documentado. ¿Cómo sucede estas manipulaciones? Por medio de un proceso de acumulación. Aquí tenemos el artículo, dice el CFTC lanza cargos en contra de los traders por el precio. Dice el regulador del mercado de materias primas de Estados Unidos ha lanzado o abierto cargos en contra de un broker, una casa de trading y 2 individuos que manipularon el precio del petróleo del 2008. ¿Cómo lo hicieron? Amasando una posición dominante en el mercado físico y creando la impresión de una escasez. Y esta investigación se dio 3 años después. ¿Y por qué se lanzó la investigación? Bueno, según el artículo, por cuestiones políticas. Iba a haber elecciones en Estados Unidos, etc. Pero los reguladores dicen que la compañía Pardon Energy, una compañía que se dedica a hacer trading en petróleo, y aquí lo importante de lo que hablábamos ayer, las empresas multimillonarias se especializan en unos pocos instrumentos. Esta compañía millonaria se especializa solamente en hacer trading en el mercado del petróleo. Y esa compañía, junto con una compañía suiza y una compañía británica, Arcadia Energy y Arcadia Petroleum, ganaron más de $50 millones en esta manipulación en marzo del 2008. Por medio de amasar una gran cantidad de la posición en el mercado físico. Dicen que en enero los traders se habían acumulado 4.6 millones de barriles de petróleo físico, o 2/3 partes, fíjense bien, 2/3 partes del petróleo disponible para ser entregado en contra del contrato de futuros para febrero. En marzo habían comprado 6.3 millones de barriles, igual a ¿cuánto? El 84% del petróleo disponible para ser entregado en contra del contrato de abril, por medio de absorber la mayor parte del suministro de petróleo. Esta compra creó la impresión de una escasez en el petróleo, lo cual, al no haber suministro, aumenta la demanda y alzó los precios en el mercado de futuros. Antes del movimiento, ellos habían comprado grandes cantidades de contratos de futuros. Por la gran cantidad del volumen que tenían, generó grandes ganancias. Y lo que pasó, esto es muy importante para entender lo que pasa después de un proceso de distribución muchas veces. Después de liquidar su posición de mercado de futuros y tener grandes cantidades de dinero de ganancia, lo que hicieron ahora fue invertir la posición. Una vez que sueltan ese suministro
al mercado, ¿qué hacen ahora? Invierten la posición y ahora realizan una gran cantidad de venta corta. Y después sorprendieron al mercado liberando esa gran cantidad de petróleo que habían acumulado. Y aquí tenemos el efecto en la gráfica. Ganaron en el movimiento alcista y una vez que liberaron toda esa cantidad, ganaron en el movimiento bajista. ¿Cuándo sucedió eso? En el 2008. Aquí tenemos la gráfica y llegó a $146 por barril. Notamos el mismo efecto que pasó en el mercado de la plata. Tenemos un ángulo de aceleración que en el 2006 lo lleva de $51 a $70, pero se empieza el ángulo a acelerar y ahora lleva el precio a $85 y ahora tenemos una aceleración parabólica. Una vez más repetimos, una aceleración de este tipo es insostenible a largo plazo y luego una aceleración todavía mayor. Rangos extendidos, surgimiento en el volumen del petróleo. Estamos viendo el tema trading de alta probabilidad de éxito con el análisis de precio y volumen. Ya vimos la lista de requisitos para un trade alcista de alta probabilidad. También vimos las diferentes señales de fuerza. Ahora veremos la lista de requisitos para un trade bajista o en venta corta de alta probabilidad y las diferentes señales de debilidad. Podemos ver ejemplos en marcos temporales inferiores. Por ejemplo, podemos ver dólar australiano, gráfica de una hora, tenemos un periodo considerable de precios a la alza en esta gráfica de una hora, una compra climática, un periodo de rango, movimientos bajistas con incremento del volumen y alcistas con disminución del volumen, y aquí tenemos un trade de alta probabilidad en venta corta. Tenemos un considerable periodo de precios al alza, movimiento bajista con aumento del volumen, movimiento alcista con disminución del volumen. Y para añadir a ello tenemos el informe de que el inversionista George Soros añadió $1 billón en venta corta cuando salió el anuncio mayo del 2008, por lo que sabemos que en estos niveles en mayo se realizó una venta masiva por lo menos de $1 billón. Tenemos también anuncios de la Reserva Federal de Australia debilitando la moneda. Si hubo distribución dólar australiano, tenemos evidencia de grupos, bancos centrales, del Banco Central Australiano, George Soros, venta corta masiva, y el efecto es un fuerte movimiento bajista, y tenemos todos los requisitos de la lista. El otro ejemplo que habíamos visto es el del, podemos ver en la gráfica de 4 horas, y aquí las tenemos. Gran surgimiento del volumen, punta alcista, es una sacudida con la gráfica invertida. Vamos a ver el par de Forex, y esto para demostrar que se puede checar el volumen en el tick volume. Aquí tenemos el par de Forex utilizando el volumen, el tick volume de un broker de Forex, par de Forex euro libra esterlina, gráfica de 4 horas, 240 minutos. Tenemos una clara punta alcista, se colapsa y cierra los niveles más bajos, penetró los niveles altos alcanzados, y que tenemos un surgimiento del volumen. No nos interesa el volumen exacto, nos interesa los grandes surgimientos de volumen o cuando el volumen disminuye considerablemente, que denota ya sea interés institucional o ausencia de interés. Tenemos un claro surgimiento aquí en el volumen, y eso es lo que nos interesa, no el volumen exacto. Por eso el muestreo de un broker de Forex en el tick volume es suficiente. También el MetaTrader 4 se puede utilizar. El video que acabas de ver es solo la punta del iceberg. En nuestro seminario Técnicas secretas de trading institucional aprenderás las técnicas empleadas por los traders que trabajan para las grandes instituciones de inversión y los grandes bancos
Por medio de aprender dichas técnicas podemos identificar de una forma sistemática las operaciones de los traders institucionales y poder realizar trading e inversión en armonía con ellos.